Suscríbete y activa la campana para descubrir increíbles historias cada semana. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol de nuestra villa en Liternum, cerca de Cumas. Soy Cornelia, hija de Publio Cornelio Escipión, el africano, el hombre que derrotó a Aníbal y salvó a Roma de la mayor amenaza a la que se había enfrentado. Y, sin embargo, aquí, en este retiro costero, lejos de la ingrata ciudad a la que sirvió con tanta fidelidad, mi padre había elegido pasar sus últimos años en un exilio voluntario. Mientras caminaba por los pasillos de nuestra casa aquella mañana, oía las voces emocionadas de mis hijos resonando desde los jardines. La pequeña Sempronia, de apenas 9 años, perseguía a su hermano Tiberio, de 5, entre los olivares. Sus risas eran un contrapunto luminoso a la melancolía que parecía impregnar estas paredes. Era su primera visita a la finca de su abuelo, y su alegría inocente aportaba a este lugar un calor ausente desde hacía demasiado tiempo. La villa de Liternum era magnífica, como correspondía a un hombre que había dado tanta gloria a Roma. Construida en el estilo griego que mi padre tanto admiraba, tenía patios columnados, frescos elaborados que representaban escenas de Homero y jardines que rivalizaban con los de cualquier mansión patricia de la capital. Sin embargo, pese a su belleza, se sentía más como una jaula dorada que como un hogar, rodeado de libros, recuerdos y su amarga decepción con la ciudad que había salvado. El gran Escipión el africano se había retirado del mundo. Recuerdo aquella mañana porque marcó el comienzo de una conversación importante, una que revelaría al historiador Polibio el verdadero carácter de mi padre. Polibio había llegado varios días antes, supuestamente para reunir material para sus historias sobre el ascenso de Roma al poder, pero yo sabía que buscaba algo más personal. Comprender al hombre detrás de la leyenda, la realidad de carne y hueso del general que humilló a Cartago e hizo de Roma la dueña del Mediterráneo. La rutina diaria de mi padre en Liternum era tan estricta como cualquier campaña militar. Cada mañana, vestido con su toga, la lana blanca dispuesta con la precisión de quien ha llevado la púrpura senatorial, recorría el perímetro de nuestra finca. No era solo ejercicio, sino una especie de ritual sagrado. Caminaba con el mismo paso deliberado con el que una vez inspeccionó a sus legiones antes de la batalla. Su cabello gris, perfectamente peinado hacia atrás, su porte aún erguido pese al peso de los años y las desilusiones. Los terrenos de la villa se extendían por varias centenas de hectáreas, con olivares, viñedos y jardines formales dispuestos en patrones geométricos que hablaban de orden y control. Un alto muro rodeaba toda la propiedad. No para defenderla, ¿qué enemigo se atrevería a atacar la casa de Escipión el africano?, sino para preservar la intimidad. Más allá de esos muros estaba el mundo que tanto le había herido. La Roma que había cuestionado su integridad y lo había forzado a este exilio autoimpuesto. A menudo lo observaba durante estos paseos matutinos, con el corazón encogido por el dolor que sabía que llevaba dentro. Aquí estaba el hombre que cruzó a África cuando ningún romano se atrevía, que superó en maniobras y combate al mayor genio militar de la época, que llevó a Aníbal a la derrota en Zama y aseguró el dominio de Roma sobre el mundo antiguo. Y sin embargo,
en sus últimos años, políticos mezquinos y rivales envidiosos lo habían acusado de aceptar sobornos y lucrarse de sus conquistas. En vez de dignarse a responder a tales injurias, simplemente se había apartado de la ciudad que había salvado. Los sirvientes del Liternum eran devotos de mi padre con una intensidad cercana a la veneración. Eran, en su mayoría, griegos, estudiosos, artistas y artesanos que valoraban su amor por la cultura helénica. Bajo su techo encontraban no solo trabajo, sino también un respeto sincero por su saber y sus talentos. Mi padre conversaba con ellos en griego fluido, tratando temas de filosofía, poesía y las grandes obras de la literatura que llenaban su estudio privado. Ese estudio sutablinum, como lo llamaba, usando el término romano tradicional, era su santuario dentro del santuario. Nadie, ni siquiera yo, podía entrar sin invitación. Allí, rodeado de rollos y códices, pasaba las tardes escribiendo. No sabíamos con certeza qué escribía. Tal vez memorias de sus campañas, reflexiones filosóficas sobre el poder y su corrupción, o cartas a amigos lejanos que aún honraban su nombre. El misterio de esas horas privadas añadía otra capa al complejo retrato de un hombre que se había vuelto enigmático incluso para su propia familia. El contraste entre la reputación pública de mi padre y su melancolía privada era marcado. Por todo el mundo romano, su nombre se pronunciaba con reverencia. Los veteranos de sus campañas contaban historias de su brillantez táctica, su valor personal y su cuidado hacia el bienestar de sus soldados. Pero aquí, en Liternum, lejos de la adoración de las multitudes, yo veía el coste que la grandeza había cobrado en el hombre mismo. Rara vez hablaba de sus victorias militares, aunque las paredes de nuestra villa estaban adornadas con trofeos de sus campañas. Estandartes cartagineses, capturados, armaduras tomadas de generales derrotados, mapas que mostraban la extensión de sus conquistas. Estos objetos parecían carecer ya de significado para él. Eran reliquias de un pasado que había abandonado deliberadamente. Cuando los visitantes venían a escuchar relatos de sus triunfos, los escuchaba con cortesía, pero aportaba poco más que los hechos más básicos. La amargura de su exilio no se dirigía a Roma como tal, sino a los hombres concretos que lo habían apartado de la vida pública. Marco Catón el Viejo, ese severo moralista que veía corrupción en todas partes menos en sus propios prejuicios rígidos, había sido especialmente venenoso en sus ataques. Otros senadores, celosos de su popularidad y resentidos por sus inclinaciones griegas, se unieron al coro de críticas. No podían perdonarle que fuera más grande que ellos, que lograra victorias que serían recordadas cuando sus intrigas menores hubiesen sido olvidadas. Mientras preparaba la villa para la visita de Polibio aquella mañana, reflexionaba sobre cuánto había sacrificado mi padre por Roma. Había entregado su juventud al servicio militar, su madurez a campañas peligrosas en tierras hostiles y su madurez plena al gobierno de un imperio. A cambio, había recibido sospechas, ingratitud y, finalmente, exilio. Y sin embargo, incluso en su amargura, seguía siendo profundamente romano en su dignidad y su negativa a tomar represalias contra quienes le habían hecho daño. El sonido de pasos sobre el mármol
anunció el inicio de otra rutina diaria. Pronto, mi padre saldría de sus aposentos, impecable en su toga, para comenzar su circuito ritual del predio. Polibio me acompañaría mientras mostraba a mis hijos el dominio de su abuelo y más tarde, una vez acomodados los niños para la noche, nos reuniríamos en el espacio sagrado del estudio de mi padre para una conversación que revelaría verdades sobre Escipión el africano que ninguna crónica pública podría recoger. Pero aquella mañana, mientras veía a Sempronia y Tiberio jugar entre los olivos, no podía imaginar que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la manera en que comprendía al hombre que había dado forma no solo a mi vida, sino al destino mismo de Roma. El sonido de voces lejanas, traídas por la brisa matinal, pronto rompería la cuidadosa tranquilidad que mi padre había construido para sí en Liternum. La tarde había alcanzado esa quietud particular que llegaba a Liternum durante el calor del día. Incluso las cigarras parecían pausar su coro interminable mientras me dirigía al estudio de mi padre, donde esperaba Polibio. El historiador griego había pasado la mañana conmigo y con los niños, recorriendo la finca con un ojo que no perdía detalle, el mármol caro importado de Grecia, los jardines cuidados que rivalizaban con cualquier otro en Roma, los sutiles símbolos de triunfo militar entrelazados en cada detalle arquitectónico. Polibio era más joven de lo que esperaba, unos 40 años, con el porte delgado de un hombre que había conocido tanto el estudio como la guerra. Había sido llevado a Roma como rehén político tras la derrota de la Liga Aquea, pero su erudición y encanto habían transformado el cautiverio en oportunidad. Ahora se movía entre la élite romana como un huésped de honor más que como un prisionero, reuniendo material para lo que se convertiría en la historia definitiva del ascenso de Roma al dominio mundial. Al entrar en el tablinum, sentí el peso familiar de la presencia de mi padre, incluso en su ausencia. La sala era magnífica y sin embargo melancólica. Paredes cubiertas de rollos y códices, mesas repletas de mapas que mostraban la extensión de las conquistas romanas y papeles dispersos con la cuidada caligrafía de mi padre en latín y griego. Un busto de bronce de Alejandro Magno observaba desde un nicho, mientras armas cartaginesas capturadas servían como sombría decoración. La reputación de su padre le precede incluso en este exilio, dijo Polibio, acomodándose en la silla que mi padre destinaba a los huéspedes. Pero intuyo que hay mucho más que comprender de Publio Cornelio Escipión que lo que cuentan las crónicas públicas. Asentí, sirviendo vino de una ánfora con el sello de nuestros mejores viñedos. La añada era del año de Sama, el mayor triunfo de mi padre, aunque rara vez hablaba de ello. El hombre que derrotó a Aníbal no es el mismo que vive en esta villa, respondí con cautela. La victoria cambia a las personas, igual que la ingratitud. Hábleme de él. Polibio se inclinó hacia adelante con la intensidad de todo verdadero erudito. No del general, ni del conquistador, sino del padre, del hombre que ha criado a una hija tan notable. Sentí calor en las mejillas por el cumplido,
pero me obligué a centrarme en el propósito de su visita. Mi padre fue forjado por la guerra desde sus primeros años, comencé. No tenía aún 20 años cuando salvó la vida de su propio padre en la batalla de Ticinus, cabalgando contra la caballería de Aníbal para rescatar a un cónsul herido. Ese acto de valor lo definió. No solo la valentía, sino la disposición a arriesgarlo todo por el deber. Los recuerdos me asaltaban mientras hablaba, historias escuchadas 1000 veces de veteranos de sus campañas, relatos de batallas en la lejana Hispania y África, narraciones de un joven romano que se atrevió a llevar la guerra hasta la propia Cartago. Cuando hombres mayores y cautos pedían defensa, apenas tenía 25 años cuando el Senado le dio el mando en Hispania, continué. Su padre y su tío habían muerto combatiendo a los hermanos de Aníbal allí. Todos esperaban su fracaso. Demasiado joven, inexperto, frente a generales cartagineses veteranos que ganaban batallas antes de que él naciera. En lugar de eso, tomó Cartagena en un solo día y expulsó al enemigo de toda la península. Polibio asintió, tomando notas en una tablilla de cera. Las fuentes hablan de tácticas innovadoras, de un general capaz de aprender de sus enemigos. Pero, ¿qué le movía? ¿Qué hacía a Escipión distinto de otros comandantes romanos? Reflexioné buscando una respuesta. Mi padre creía en el destino de Roma, dije al fin. No solo en su derecho a gobernar, sino en su responsabilidad de llevar orden y civilización al mundo. Se veía a sí mismo como instrumento de los dioses, elegido para cumplir un propósito mayor que la gloria personal. Y, sin embargo, abrazó la cultura griega como pocos romanos de su tiempo, observó Polibio. Filosofía, literatura, artes, no son intereses típicos de un general de su generación. No admití, y eso le costó caro. Hombres como Catón no podían concebir que alguien fuera romano y cosmopolita, patriota y ciudadano del mundo. Veían sus simpatías griegas como corrupción, una mancha de influencia extranjera. La luz dorada del atardecer comenzaba a bañar la sala. Afuera se escuchaban los sonidos lejanos de la villa. Ciervos preparando la cena, mis hijos jugando en el patio, las tareas metódicas de un gran hogar que seguía su curso pese a la gravedad de nuestra charla. He leído relatos de sus últimas campañas en África, dijo Polibio. La planificación cuidadosa, la diplomacia, la guerra psicológica contra el propio Aníbal. ¿Cómo era él en esos años? ¿Qué sentía al saber que el destino de Roma reposaba sobre sus hombros? Era confiado, pero no arrogante, respondí con una sonrisa triste. Sabía que enfrentaba a la mayor mente militar de su tiempo y se preparó a conciencia. Cada decisión era calculada, cada movimiento planeado con 3 pasos de antelación, pero bajo esa estrategia había un peso inmenso de responsabilidad. La batalla de Zama, susurró Polibio, el momento en que todo pendía de un hilo. Yo tenía apenas 16 años cuando llegó a Roma la noticia de la victoria. Continué. La ciudad enloqueció. Danzas en las calles, sacrificios en los templos, vino fluyendo como agua. Mi padre fue aclamado como salvador de Roma, el segundo Rómulo. Pero cuando regresó, vi lo que la victoria le había costado. ¿En qué sentido? Había derrotado a su mayor enemigo.
pero en el proceso se convirtió en algo que nunca quiso ser. Una figura tan prominente que los hombres menores no podían evitar resentirse. El propio tamaño de su logro lo hizo peligroso para el orden establecido. Senadores que se escondían en Roma mientras él luchaba contra Aníbal, de pronto encontraron el valor para cuestionar su integridad. Polibio dejó el Stilus y me miró directamente, y eligió el exilio en vez de luchar contra esas acusaciones. Eligió la dignidad, corregí. Podría haber reunido al pueblo en su causa, podría haber usado sus conexiones militares, su riqueza, su reputación para destruir a sus enemigos. En cambio, se alejó. ¿Por qué? Porque entendía que Roma era más importante que cualquier individuo, dije al fin. Luchar habría significado guerra civil, caos, la destrucción de todo lo que había defendido. Así que vino aquí a Liternum, a esta hermosa prisión, y dejó que sus enemigos disfrutaran de su triunfo mezquino. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Mi padre regresando de su paseo vespertino. Pronto se uniría a nosotros, y Polibio vería por sí mismo al hombre tras la leyenda. Pero antes tenía algo más que decirle al historiador. La mayor victoria de mi padre no fue Sama, ni la conquista de Hispania, ni la derrota de Aníbal. Su mayor victoria fue elegir el honor sobre el poder, el principio sobre la venganza. Esa es la verdad que quiero que incluyas en tu historia. Que Escipión el africano fue grande no solo como conquistador, sino como hombre. Mi padre entró en su estudio con el paso medido de quien había comandado legiones. Incluso en su exilio, incluso en la privacidad de su propio hogar, Publio Cornelio Escipión, el africano mantenía el aporte de un hombre acostumbrado al respeto y la obediencia. Su cabello, ahora de un blanco plateado y cuidadosamente peinado hacia atrás, captaba la luz del atardecer que se filtraba por la ventana. Las líneas de su rostro hablaban de años bajo soles extranjeros, sobre campos de batalla donde pendía el destino de las naciones. Polibio dijo, extendiendo la mano al visitante en el modo romano: confío en que mi hija le haya entretenido con relatos apropiados de tranquilidad doméstica. El historiador griego se levantó de inmediato, claramente impresionado por la presencia física del hombre que había venido a entrevistar. Su hija me ha hablado de muchas cosas, general, pero la tranquilidad doméstica no se encuentra entre ellas. Me ha hablado de deber, sacrificio y del precio de la grandeza. La sonrisa de mi padre fue breve pero sincera. Cornelia siempre ha tenido más sabiduría de la que su edad justificaría. Es un rasgo heredado de su madre. Se sentó en su silla habitual, sencilla pese a la riqueza evidente en toda la villa. Pero usted no ha venido a Liternum a hablar de mi familia. Quiere entender cómo Roma conquistó el mundo. Quiero entender cómo Escipión conquistó a Aníbal, corrigió Polibio. La mecánica del imperio está bien documentada. El carácter de los hombres que construyeron ese imperio, eso es lo que las generaciones futuras querrán saber. Mi padre guardó silencio un momento, mirando por la ventana hacia los viñedos de nuestra finca. Cuando habló, su voz llevaba un peso de memoria que llenó la sala. ¿Quieres saber de Aníbal?, dijo. Todos quieren saber de Aníbal.
como si derrotarle hubiese sido un milagro, una intervención divina, y no el fruto de planificación cuidadosa y de un compromiso absoluto con la victoria. ¿No fue ambas cosas?, preguntó Polibio con cautela. Las fuentes hablan de sueños, de inspiración divina, de un joven general guiado por el destino mismo. La risa de mi padre fue seca. Los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Joven erudito. Sí, soñé con la victoria, pero también estudié cada batalla que Aníbal había librado y aprendí de cada error que mis predecesores cometieron. Cuando crucé África, conocía a mi enemigo mejor de lo que él mismo se conocía. Observé ese intercambio con fascinación, viendo a mi padre en un papel que casi había abandonado en su retiro, el de maestro, mentor, la voz de la experiencia, transmitiendo sabiduría a una nueva generación. Era el hombre que había sido antes de que la amargura y la decepción lo llevaran al exilio. Hábleme de la decisión de invadir África, insistió Polibio. Roma había luchado a la defensiva durante casi 2 décadas. ¿Qué le hizo creer que llevar la guerra a Cartago podía triunfar donde otras estrategias habían fallado? Mi padre se recostó, pasando distraídamente un dedo sobre la vieja cicatriz del hombro izquierdo, recuerdo del asedio de Cartagena Nueva. Porque comprendí algo que el Senado, en su infinita sabiduría, no veía, respondió. Aníbal no era invencible, era vulnerable, aislado, sin refuerzos, dependía de aliados italianos que empezaban a dudar. Pero mientras permaneciera en Italia, libre para elegir dónde y cuándo luchar, seguiría siendo peligroso. Así que lo obligó a venir a usted. Lo forcé a luchar en mi terreno, con un ejército que él no había entrenado, con aliados en los que no confiaba. En Zama, Aníbal ya no era el mismo general que cruzó los Alpes. Estaba desesperado, luchando por salvar no solo su carrera, sino la existencia misma de Cartago. Un golpecito en la puerta interrumpió la conversación. Uno de nuestros esclavos domésticos, Menandro, un griego que servía de secretario a mi padre, entró con una bandeja de dulces y vino. Su andar alrededor de mi padre tenía la reverencia natural de quien comprende la grandeza del hombre al que sirve. General, dijo en griego, la correspondencia de la ciudad ha llegado. ¿Desea que prepare respuestas a las solicitudes habituales? Mi padre hizo un gesto de desdén. Mañana, Menandro, hoy tenemos asuntos más importantes. Cuando el secretario se retiró, Polibio preguntó intrigado, ¿sigue manteniendo correspondencia con Roma? Los veteranos escriben, respondió. Soldados viejos que buscan mi opinión sobre campañas actuales o recordar tiempos mejores. Ciudadanos que desean expresar su pesar por los acontecimientos de estos tiempos. Les respondo cuando la cortesía lo exige, pero no tengo interés en los chismes del foro. La amargura en su voz era evidente, y vi cómo Polibio tomaba nota. Ese detalle personal era oro para su historia. El gran general en exilio, venerado por soldados, traicionado por políticos. ¿Se arrepiente de haber dejado Roma?, preguntó el historiador con audacia. Mi padre giró su anillo de sello, aquel con el que había firmado la paz que puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Me arrepiento de muchas cosas, dijo. Me arrepiento de que la victoria sobre Cartago haya engendrado arrogancia en lugar de sabiduría. Me arrepiento de que los mismos senadores que me suplicaron salvarlos de Aníbal después dudaran de mi honor. Me arrepiento de que mi éxito haya convertido mi nombre en una amenaza para los mediocres.
Se detuvo, miró directamente a Polibio. Pero no me arrepiento de haber venido a Liternum. Aquí puedo recordar quién fui sin fingir ser lo que nunca quise ser. ¿Y qué nunca quiso ser?, preguntó Polibio. Un rey, respondió sin vacilar. Un dictador. Un hombre que pone su poder por encima de las instituciones que hicieron grande a Roma. Pude ser César un siglo antes de César. Los soldados me habrían seguido. El pueblo habría aclamado y la república habría muerto. El silencio cayó como un velo. La revelación era total. Escipión no solo había rechazado la guerra política, sino también el poder absoluto. Mientras las sombras se alargaban y caía la noche, comprendí que Polibio estaba presenciando algo extraordinario. La verdadera grandeza de mi padre, no por lo que conquistó, sino por lo que decidió renunciar. ¿Qué opinas sobre este evento histórico? Deja tu comentario abajo. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra en nuestra villa de Liternum. Mi padre había completado su paseo ritual por la finca. Los sirvientes habían barrido los senderos como cada amanecer, y el ritmo familiar de nuestro exilio continuaba sin alteraciones. Pero pronto descubriría que el destino ya avanzaba hacia nosotros a través del campo campano, llevado por hombres armados que no sabían que estaban a punto de encontrarse con una leyenda. Yo estaba en el patio oriental con mis hijos cuando oí las voces por primera vez, sonidos ásperos, desconocidos, que cortaban la tranquila mañana como espadas a través de la seda. Sempronia enseñaba a su pequeño hermano a identificar distintos tipos de flores en el jardín. Sus risas inocentes, un contrapunto dulce a las duras realidades de nuestro mundo. Pero aquellas nuevas voces traían amenaza, el tono de quienes estaban habituados a la violencia y al saqueo. Mamá, dijo Sempronia, alzando la vista del rosal que examinaba. ¿Quiénes son esos hombres? Fui hacia la ventana y sentí que la sangre se me helaba. Un grupo de unos 20 hombres armados se acercaba a la villa. Bandidos, por su aspecto, con una mezcla de armas que iba desde garrotes toscos hasta espadas militares, probablemente robadas en campos de batalla o a viajeros asesinados. Avanzaban con la arrogancia de predadores confiados tras demasiados éxitos fáciles. Durante meses habíamos oído informes del aumento de bandidaje en la región. El fin de la Segunda Guerra Púnica había dejado a muchos veteranos sin trabajo, y las rutas comerciales desestabilizadas habían empujado a otros a la desesperación. Nuestros vecinos habían advertido una y otra vez sobre reforzar las defensas, contratar más guardias, solicitar protección a Roma. Pero mi padre había rechazado todas esas propuestas. Cualquier demostración de fuerza atraerá la atención de la Roma que he elegido abandonar, había dicho. No daré a mis enemigos del Senado motivo para acusarme de levantar un ejército privado en Liternum. Ahora, viendo a los bandidos acercarse a nuestras puertas, comprendí cuán peligrosa había sido aquella decisión. Aquellos hombres no se preocupaban por consideraciones políticas ni por la reputación de Escipión el africano. Veían solo una villa rica, aislada, defendida por sirvientes en lugar de soldados. Para ellos éramos oportunidad, botín fácil. Tomé a mis hijos y los llevé rápidamente al interior. Quedaos con la nodriza, les dije, esforzándome por mantener la voz serena. No salgáis hasta que os llame. Corrí a buscar a mi madre y la encontré
junto a la ventana de sus aposentos. También había visto la amenaza. Pomponia, hija de un cónsul y esposa del gran Escipión, había afrontado muchas crisis durante las campañas de su marido, pero nunca algo así. No éramos soldados, éramos una familia en paz. ¿Dónde está tu padre?, preguntó, con una breve vacilación en la voz. En su estudio, escribiendo, respondí. Madre, debemos armar a los esclavos, cerrar las puertas. No, la voz detrás de nosotras era tranquila, pero autoritaria. Mi padre había salido del tablinum, aún con la toga de escribir, el cálamo en la mano. Abrid las puertas. Por un momento no pudimos hablar. ¿Se había vuelto loco? ¿Iba a rendirse ante los bandidos sin resistencia? Padre, comencé. No son ciudadanos romanos que buscan audiencia. Son criminales armados que quieren hacernos daño. Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos algo que no veía desde las campañas africanas. La mirada fría de un general en preparación. Sé perfectamente quiénes son, hija, y están a punto de descubrir quién soy yo. Los bandidos ya golpeaban las puertas, poniéndolas a prueba con creciente audacia. La madera reforzada con bronce comenzaba a crujir. Los sirvientes, griegos en su mayoría, miraban a mi padre aterrados. Dominus, dijo Castor, nuestro viejo jardinero, ¿enviamos aviso a los magistrados de Cumas? Quizá puedan. No hay tiempo, respondió mi padre, avanzando hacia las puertas. Además, esto no es asunto de magistrados, es asunto de honor. Ante los esclavos temblorosos se detuvo. El miedo es natural, les dijo, pero recordad a quién servís. Recordad el hogar al que pertenecéis. No sois simples siervos. Sois parte de la casa de Escipión, el africano, y ese nombre aún significa algo en este mundo. Sus palabras cambiaron la atmósfera. Vi rostros erguirse, vi determinación donde antes había pánico. Ese era su poder, inspirar coraje recordando la dignidad. Los golpes en las puertas se hicieron más violentos, acompañados de gritos y amenazas. Pero ellos no sabían a quién enfrentaban. El hombre que había derrotado a Aníbal. Abrid las puertas, repitió él. Castor, con manos temblorosas, soltó los cerrojos. Al ver a mi padre avanzar para enfrentarse a los bandidos, comprendí que estaba presenciando algo que marcaría mi vida. El verdadero significado del valor. Escipión, el africano, no como conquistador ni salvador, sino como un hombre que se negaba a perder su dignidad sin importar el costo. Las puertas de bronce de nuestra villa se abrieron con un estruendo, revelando a mi padre solo en la entrada. Detrás de él, los esclavos de la casa se agrupaban en el patio, sus rostros mezcla de terror y asombro al ver a su señor dispuesto a enfrentarse a bandidos armados con nada más que su presencia y su reputación. El sol de la mañana, elevándose tras los olivares de la finca, proyectaba su sombra larga a través del umbral, una sombra que parecía señalar a la banda de criminales como una acusación. Por un instante, que pareció eterno, nadie se movió. Los bandidos, que hasta hacía unos segundos vociferaban amenazas, guardaron silencio al verse cara a cara
con una figura de leyenda. Incluso endurecidos por años de violencia, reconocieron algo en su porte que les hizo vacilar. No era el dueño de villa acobardado que esperaban, ni un comerciante rico, ni un político anciano que suplicara por su vida y ofreciera oro a cambio de piedad. El cabecilla, un hombre corpulento, con brazos como troncos y cicatrices de muchas batallas, avanzó. Su espada era romana, probablemente robada a un legionario en una emboscada. La levantó, pero algo en la mirada firme de mi padre lo detuvo. «Queremos tu oro, viejo», dijo con voz áspera, «tus provisiones, tu vino, tus mujeres. Danos lo que queremos y quizá vivas para ver otro amanecer». Mi padre avanzó un paso, sin prisa ni miedo, con la misma calma de antaño al pasar revista a las tropas. Su voz se escuchó clara, sin gritos ni súplicas, con la certeza absoluta de quien nunca ha dudado de su autoridad. «Soy Publio Cornelio Escipión el africano», dijo. «¿Qué queréis?» El efecto fue inmediato. El nombre golpeó a los bandidos como un mazazo. Varios retrocedieron, otros miraron alrededor inseguros. El brazo armado del líder cayó. Su postura agresiva se desmoronó al comprender. Escipión el africano, el vencedor de Aníbal, el salvador de Roma, el general reverenciado en todo el mundo antiguo, estudiado por comandantes de todas las tierras. Aquellos bandidos, por muy criminales, seguían siendo romanos. Habían crecido oyendo relatos de ese hombre. «No puede ser», murmuró uno joven. «¿Escipión el africano es una leyenda?», preguntó mi padre suavemente. «¿Un mito? ¿Un nombre contado junto al fuego? Soy carne y hueso, como veis. Soy el hombre que cruzó África cuando Roma temblaba ante Aníbal, el general que lo derrotó en Sama y lo envió de vuelta en derrota. Los bandidos se encogieron, algunos bajando sus armas, otros retrocediendo. El líder permaneció petrificado. Oímos, balbuceó que estabas en exilio. Deshonrado. Exilio. Sí, contestó él. Deshonra, eso lo juzgará la historia. Elegí dejar Roma para evitar una guerra civil. Elegí esta villa sobre la guerra política. Pero sigo siendo Escipión. Entonces un hombre mayor dejó caer su arma y se arrodilló. «Perdónanos, general. Serví bajo tu mando en África. Me salvaste en Sama. Uno a uno, los otros se arrodillaron, pasando de depredadores a suplicantes. Del caos al orden, mi padre permaneció inmóvil. Vinisteis buscando botín fácil. Encontrasteis a Escipión en su exilio. Podría haceros crucificar o aplicar la decimatio, pero no lo haré. Ahora id y contad lo que habéis visto». Ellos se retiraron sin mirarlo a los ojos. El veterano fue el último, con lágrimas en el rostro. Mi padre volvió lentamente, sus hombros hundiéndose con cansancio. «Ese fue mi último triunfo», me dijo, la victoria final de Escipión el africano. El silencio tras la partida de los bandidos fue profundo, como si el propio aire de la villa necesitara recuperarse del peso de lo que había ocurrido. Encontré a mi padre en el patio oriental, sentado en el banco de mármol donde solía reflexionar durante las horas tranquilas del día. Sus manos descansaban sobre las rodillas, y por primera vez desde que lo recordaba, parecía verdaderamente un hombre de su edad. Aquel hombre que te reconoció
dije al sentarme junto a él. ¿Sirvió bajo tu mando? Sí, respondió despacio. En Ilipa, cuando rompimos la línea de Asdrúbal y expulsamos a los cartagineses de Hispania. Era apenas un muchacho, un campesino que lloró al ver las insignias enemigas capturadas. Lágrimas no de miedo, sino de orgullo. La ironía era evidente y amarga. Un veterano de las mayores victorias de Roma, reducido ahora a bandido en las tierras que ayudó a pacificar, la paz que mi padre había ganado, había traído prosperidad a algunos, pero miseria a otros. Soldados sin propósito, sin medios, sin la estructura que antes daba sentido a sus vidas. Las guerras han terminado, dije suavemente, pero los guerreros permanecen. Sí, asintió. Roma aún no ha aprendido a cuidar de quienes le dieron su imperio. Luchan, sangran y luego son abandonados para buscar su destino en una paz que no los necesita. Guardamos silencio mientras el sol ascendía sobre los olivares. Desde la villa llegaban las risas de mis hijos y con ellas el sonido de la vida retomando su ritmo. Cuando dijiste tu nombre dije, vi algo en sus rostros, miedo, respeto, algo más. ¿Qué fue lo que vieron? Tardó en responder. Vieron un mito hecho carne, dijo al fin. Durante 20 años oyeron historias del joven general que desafió a Aníbal y salvó a Roma. En sus mentes me convertí en algo más que humano. Pero eres humano, protesté. Sangras, dudas, sufres, como todos. Por supuesto, asintió. Pero eso no era lo que necesitaban ver hoy. Necesitaban ver al mito. Y así lo hice. Fui Escipión el africano por última vez. Sus palabras pesaban como piedra. Había convocado, por última vez, el poder de su leyenda. Lo llamaste tu último triunfo, dije. ¿Por qué? Me miró con melancolía. Porque lo fue. Hoy utilicé lo que queda de mi nombre, de mi fama. Cada vez que lo hago, hay menos de él en mí. Venciste sin espada ni sangre, dije. ¿No es esa la forma más alta de victoria? O quizá replicó, es el suspiro final de un dios moribundo. El mundo cambia, Cornelia. Nuevos hombres gobiernan Roma. No recuerdan los días en que Aníbal nos hizo temblar. Nos ven como reliquias. Su amargura revelaba heridas no cerradas. La historia te recordará, le aseguré. Tus enemigos serán polvo, pero tu nombre vivirá para siempre. Él sonrió tristemente. Quizá tengas razón, pero no viviré para verlo. El joven que salvó a su padre, el general que conquistó Hispania, el cónsul que venció a Aníbal, son fantasmas. No repliqué. Siguen vivos, en ti, en nosotros, en Roma. Ese bandido lo recordó. Todos lo recordamos. Mi padre asintió lentamente. Quizá eso baste, dijo, que mi nombre viva en los corazones de quienes sirvieron conmigo. Más tarde, cuando Polibio regresó, tendría un nuevo relato para él. El día en que la leyenda se hizo carne y un nombre bastó para salvar una familia. Esa tarde, cuando las sombras se alargaban sobre los suelos de mármol de nuestra villa, me encontré de nuevo en el estudio de mi padre con Polibio. El historiador griego había regresado de sus exploraciones del campo
solo para descubrir que había perdido quizá el episodio más extraordinario en la larga vida de Publio Cornelio Escipión el africano. Mientras le relataba los acontecimientos de la mañana, la llegada de los bandidos, la serenidad de mi padre, el instante increíble en que criminales armados se postraron ante el poder de un nombre legendario, observé cómo el rostro de Polibio pasaba, de la duda al asombro y del asombro a la reverencia. ¿Quiere decirme, preguntó al terminar mi relato, que su padre enfrentó a 20 bandidos armados solo con su reputación y su presencia? Lo vi con mis propios ojos, respondí. Vinieron a robar, tal vez a matar, y se fueron sin nada, como peregrinos bendecidos por una aparición divina. Polibio anotaba en su tablilla, pero yo veía cómo su mente intentaba comprender lo inimaginable, no la mecánica de una batalla, sino la fuerza pura del mito hecha realidad. ¿Dónde está su padre ahora?, preguntó. Señalé la ventana. Su silueta se recortaba contra los jardines iluminados por la luna. Desde el atardecer caminaba sin cesar, siguiendo los senderos que conocía de memoria, con la calma del hombre que medita sobre su vida. Está perturbado desde que los bandidos se marcharon, expliqué. Creo que el encuentro lo obligó a enfrentarse a verdades que llevaba años evitando. ¿Qué verdades?, insistió Polibio. Reflexioné antes de responder. El peso de ser un mito, dije al fin. De ser Escipión el africano, y no solo mi padre. Esta mañana tuvo que invocar por última vez esa grandeza monumental, y creo que lo ha agotado. Pero su nombre sigue siendo poderoso, dijo Polibio. Los bandidos lo demostraron. Sí, su reputación, asentí, pero la reputación no es el hombre. Mi padre lleva 20 años cargando con su propia leyenda. Ser el héroe ante todos ha devorado lentamente al ser humano. A través de la ventana lo vimos detenerse junto a la fuente, adornada con escenas de sus campañas africanas, águilas romanas triunfando sobre elefantes cartagineses. A la luz lunar, las figuras parecían cobrar vida. Me dijo que esta fue su última victoria, continué. Creo que quiso decir que ha agotado las reservas de poder que lo sostuvieron durante tantos años de exilio. Polibio guardó silencio. Como historiador estaba acostumbrado a escribir sobre hazañas públicas, no sobre el precio íntimo de la grandeza. He hablado con muchos de sus soldados, dijo. Le veneran como a un semidios. Está diciendo que ese carisma fue deliberado, no falso, le corregí, pero sí construido. Se convirtió en lo que Roma esperaba de él, aunque ello le costara parte de sí mismo. Entonces oímos pasos en el mármol. Mi padre regresaba. Porcó, mi padre regresaba. Mi padre hablaba con un esclavo sobre trivialidades domésticas, la gestión de los olivares, el vino, la rutina. Era la paradoja viva de Roma. Un hombre que cambió el destino del Mediterráneo discutiendo sobre provisiones. Entró en el estudio, cansado pero erguido, con nuevos surcos de fatiga en el rostro. Polibio dijo amablemente: confío en que mi hija le entretiene con sus dramas domésticos. Me ha contado lo que sucedió esta mañana, dijo el griego. Casi me cuesta creerlo. Lo entiendo, respondió él con una sonrisa cansada. Por unas horas volví a ser lo que fui, o lo que el mundo quiso creer que era.
El mundo aún lo ve como siempre, replicó el historiador. Tal vez contestó, pero el joven que cruzó a África murió entre Sama y el Senado. Solo queda un viejo con un nombre célebre. Aún así, ese nombre tiene poder, dije. Sí, asintió, pero los nombres son solo palabras. Lo que importa es lo que hay debajo. Carácter, principios, sacrificio. Eso perdura más que la gloria. Mientras seguían conversando, comprendí que aquel día había marcado algo más que su última victoria. Era también su reconciliación con su destino. El encuentro con los bandidos le había recordado que su verdadero monumento no eran las estatuas, sino las memorias. El soldado que lo reconoció en lágrimas, los hombres que se arrodillaron ante él, los rumores que se extenderían por toda Italia. Esos serían sus verdaderos legados. No bronce ni mármol, sino recuerdos vivos que llevarían el nombre de Escipión el africano a través de las generaciones, mucho después de que su voz se apagara para siempre. Si has disfrutado aprendiendo sobre este pedazo de historia, dale like al video, suscríbete para más historias fascinantes y dime en los comentarios qué periodo histórico te gustaría explorar a continuación. 3 días después de la visita de los bandidos, mi padre murió pacíficamente en su sueño. Lo encontré al amanecer, en la sencilla cama que había elegido para su exilio, con el rostro sereno, como si hubiera decidido que su labor en este mundo había concluido. Sobre la mesa, junto a él, había una carta que estaba escribiendo, su mensaje final a la ingrata ciudad que había servido y salvado. Viví como romano, decía con su letra firme, y muero como tal. Que nadie diga que Escipión el africano olvidó su deber para con la República, incluso cuando la República decidió olvidar el suyo para conmigo. Me uno a mis antepasados con el honor intacto y la conciencia limpia. Roma perdurará como siempre lo ha hecho, pero que no olvide que la grandeza requiere no solo ambición, sino sacrificio, no solo poder, sino sabiduría en su uso. Polibio lloró al leer esas palabras. El historiador griego había permanecido en Liternum con la esperanza de recopilar más material para sus crónicas, pero se convirtió en testigo del final de una era. El funeral fue un contraste que habría divertido a mi padre. Delegaciones de toda la República acudieron a rendir homenaje. Veteranos llegaron cargando estandartes de batallas legendarias. Incluso senadores que lo habían atacado pronunciaron elogios elaborados. Pero el homenaje más significativo vino de un lugar inesperado. Junto al camino apareció el grupo de bandidos que habían enfrentado a mi padre en su último desafío. El líder, con sus cicatrices, avanzó con una corona de ramas de olivo y la colocó sobre el féretro en silencio. Después, mientras Roma volvía a sus intrigas, Polibio me dijo en el jardín que la última victoria de mi padre no había sido militar, sino personal, un triunfo del carácter sobre las circunstancias. Al enfrentarse a los bandidos, no luchaba por Roma ni por ventaja política, simplemente fue él mismo, y eso bastó. ¿Conquistó el mundo? Respondí, pero su mayor conquista fue sobre sí mismo. Eligió dignidad antes que venganza, honor antes que poder. Sabía que su verdadero monumento viviría en los corazones de quienes lo recordaran. Al preparar mi regreso a Roma con mis hijos, expliqué a Tiberio cuando me preguntaba por qué los hombres se inclinaban ante su abuelo.
porque comprendía lo que significa servir a algo más grande que uno mismo. Era la lección más importante que Makepeace dejó, que la verdadera grandeza no se mide por el tamaño de las victorias, sino por la disposición a sacrificar la ventaja personal por el bien común. Si había logrado transmitir esta verdad a Polibio, entonces las generaciones futuras conocerían no solo al conquistador de Cartago, sino al hombre cuya mayor victoria fue de carácter, no de armas.